Heart of Loyalty o Corazón de Valentía es un drama que yo esperaba, para serle sincera, y en el cual yo ponerle todo mi empeño por algunos de los actores que yo estuve esperando, como son Lee Hong-ji y también como fue Kaesar-u. Son dos estrellas muy jóvenes, espectaculares, podríamos decir, de China en estos momentos, que han hecho dramas bastante populares en China. Yo no conocía la actriz, de verdad que me llevé la verdadera decepción. Y esto es así porque es como la historia cliché del oficial que tiene el corazón duro, que es difícil de tratar, que solo se lleva de las reglas y que simplemente cumple con su trabajo. Contraste con la muchacha optimista, la muchacha que ellos consideran hermosa, que simplemente tiene un buen corazón. Yo creo que ya están cansando con lo mismo. O no sé si es que yo estoy viendo siempre la misma historia, pero definitivamente me hicieron una mala jugada. ¿En qué sentido? En que la historia es prácticamente la misma, que no hubo mucho cambio de la corrupción, de las conspiraciones, de el tener que defender a las personas de la nobleza, los reales, y el saber cuáles son los que están causando los estragos para empañar, podría decirse así, la reputación del gobierno. Entonces, Sang Hui-wen, que en este caso es la que interpreta a Yan, actuó mal, tengo que decirlo. En lo personal, pienso que esa interpretación que ella hizo no era digna de que dos de los personajes en la serie se enamoraran de ella, empezando por ahí. Segunda decepción, bueno, que yo estaba esperando con ansias a Lee Hong-ji, y ellos últimamente lo que están haciendo es poner a Lee Hong-ji en dramas que empiezan, por ejemplo, que tienen 24 o 35 capítulos y lo ponen en el capítulo 15, para que los que estemos esperando su presencia nos tengamos que chupar los 14 capítulos, como pasó a mí, para que entonces llegue la estrella y ya falten poco y lo ponen a él en el título, lo ponen en la portada de la serie. Resulta que Moyan es una joven aspirante a bandida que es astuta. En este caso, ella lo que busca es rescatar a su hermano. Así es que empieza la serie y entonces ella tiene que unirse a los guardianes, a ella entonces poder ayudar a su hermano. Y como bien que ella es súper inteligente, como están poniendo todas las damas en los dramas chinos, como es súper inteligente, entonces la ponen con el gato real. Cuanto más se acerca a San Shao, más se siente sus sentimientos por él, hasta que al final se casan, aunque también se enamora el príncipe de ella sin ninguna razón, porque la tipa, más que actuar como una mujer, se ve como un niño travieso. Y yo lo estoy diciendo así para todos aquellos que están queriendo ver así como un drama fresco, que era lo que yo buscaba, como un drama que tú pudieras sentarte y ver la química entre los actores y de esa manera interesarte, como me había pasado con otros dramas, que yo de China hasta ahora solo he visto dramas históricos, pero definitivamente que yo espero que los demás por lo menos tengan un poquito de algo diferente, porque eso de la muchacha, que ella es, todos la aman, porque ella es tan sensible, porque ella es tan tierna y le ablanda el corazón al oficial que tiene la cara dura, eso realmente cansa y es como el mismo cliché que ya tú sabes cómo empieza, ya tú sabes que van a haber algunos conflictos, que van a intentar matar a los protagonistas varias veces y al final son felices para siempre. Si usted quiere ver algo diferente, ya yo le conté en menos de 5 minutos de qué se trata para que no pierda el tiempo. Y es como que, ok, están los que quieren destronar al rey, los que los son infieles, los que piensan que van con corrupción a poner el país en situaciones difíciles, son descubiertos por los protagonistas, vence el bien y colorín colorado.
Bueno, ¿qué les digo? Un poco decepcionada con lo que pasa, porque he visto algunos dramas del 2021 chinos que han sido decepcionantes, a excepción de Palabra de Honor o Word of Honor, que sí es excelente. La pueden buscar en este canal porque sí la recomiendo. O sea, no es que yo sea el Grinch, esté en desacuerdo con los dramas chinos y que solo veo para torturarlos. Yo he encontrado dramas chinos muy buenos, por los cuales en el canal ustedes pueden ver mis recomendaciones, pero este definitivamente que no llenó mis expectativas.